Bienvenidos a Coyote Idea Lab, el laboratorio creativo más terco del desierto, donde perseguimos ideas convertidas en correcaminos. Recuerden que cada semana tendremos 3 detonadores para la creatividad. La noticia conceptual, una noticia inventada que nos sirve como juego de imaginación para fortalecer esa creatividad. Una iniciativa creativa que nos va a inspirar, es como la gente o las empresas hacen las cosas de una manera diferente. Y al final, una actividad creativa para poner en marcha durante toda la semana. Recuerden también el libro rojo de la creatividad, esas 60 actividades que nos van a fortalecer la creatividad, nos van a aumentar la neuroplasticidad en el cerebro, van a hacer un ejercicio de neuroplasticidad ampliando nuestras redes neuronales para generar mejores ideas en los momentos en los que las necesitemos. También, por otro lado, recuerden el oráculo de la creatividad, esas 52 cartas que sacando una semanal nos va a desbloquear o nos va a poner en otro punto de vista en nuestros proyectos, en problemas o en retos que se nos presenten en nuestra vida. Soy Alejo Escobar y este es el episodio el síndrome del villano, crear el caos para diseñar la solución. Bueno, llegamos a nuestro primer detonador y es esa noticia conceptual. Recuerden que la noticia no existe, simplemente es para generar un juego de imaginación en el cerebro y así el cerebro, viendo que esto ya al leerlo como una noticia es posible, va creando esa neuroplasticidad que necesitamos para que las ideas surjan mucho más rápido en momentos donde lo necesitamos. Aquí es donde la creatividad entra en juego, y la creatividad es, digamos que aunque se ejercita y se aprende, la verdad es un ejercicio que nos estimule el cerebro para poder estar, digamos que renovando esas conexiones neuronales, y ahí, en esas conexiones nuevas, es donde se acorta el camino para crear esas soluciones. Entonces voy a leer la noticia. La empresa de consultoría Ingeniería del Caos es una empresa de consultoría en mercadeo. Su servicio no es atraer clientes con amabilidad, sino inyectar microcaos en la vida del usuario para que valore la solución. Por ejemplo, una cadena de hoteles los contrató para vender sus paquetes de desconexión total. En lugar de publicidad tradicional, la agencia instaló bloqueadores de señal Wi-Fi que fallaban a propósito en las áreas de descanso. Cuando el huésped sentía frustración de la conexión lenta, recibía un mensaje: el mundo digital te está fallando, es la señal que necesitabas para probar nuestro spa sin tecnología. Su tesis es radical: en un mercado anestesiado por la comodidad, la única forma de que alguien desee tu solución es haciéndole sentir el problema en carne propia. Si miramos, y ahorita lo vamos a revisar con iniciativas, hay muchas de las empresas, muchos de los productos nos crean problemas, digamos que premeditados, simplemente para ellos sacar algo como solución y nosotros verlos como salvadores. Esto no está mal. Al final, simplemente en eso se basa la creatividad o la innovación, más que todo. Poder crear soluciones que antes no existían. Esto va muy, muy de la mano con el capítulo anterior, en el cual mirábamos cómo poder matar nuestro propio modelo de negocio. ¿Esto qué hacía? Que si nosotros nos inventamos una forma de matar nuestro propio negocio, íbamos a ir un paso adelante de nuestros competidores. Entonces es lo mismo que pasa acá. Aquí lo que hacen es: generamos problemas que puede que no existan, las cosas están funcionando muy bien, generamos un problema, pero también inmediatamente
generamos la solución. Es importante mostrar que esa solución va en pro de lo que estamos haciendo, pero casi siempre, el crear esa fricción, el crear ese problema mata, digamos, como los argumentos más importantes de nuestro producto o servicio. Puede ser que en un banco el servicio de atención al cliente es supremamente importante y si llega un banco a decir que lo va a quitar, obviamente en una primera instancia las personas se van a molestar mucho, pero digamos que si él dice que los vamos a atender en su propia casa o en su lugar de oficina, va a ver que, digamos que la gente ya lo va a adoptar o lo va a ver como una salvación. Van a decir, listo, ya no tengo que ir al banco para arreglar tal problema, sino que el banco viene a mí. Pues digamos que eso es algo que me surge en el momento, no es que así sea, pero simplemente lo estoy conectando. Entonces, recuerden que esta empresa, la Ingeniería del Caos, que es una empresa consultora en mercadeo, lo que hace es, digamos, molestar a los clientes, pero para entregarles después una solución. Al final, el cliente después de su disgusto va a quedar un poco más contento y seguramente va a cambiar la forma en la que se hacía el proceso o el producto o el servicio y la realidad es que la empresa está innovando. Entonces este fue el detonador 1. Y ahora llegamos al detonador 2 y en este segundo detonador es la iniciativa creativa, la iniciativa que nos va a inspirar. Digamos que aquí, como les mencionaba algo, aunque no quería hacerlo en el primer detonador porque era el tema de la noticia, es, digamos, y creo que se van a acordar cuando Apple hizo o sacó de sus dispositivos los puertos para los audífonos. Entonces, fíjense que aquí Apple actuó como como el villano del juego, donde todo el mundo, cualquier dispositivo, cualquier audífono podía conectarse en sus dispositivos y él lo que creó fue ese problema, digamos que un problema totalmente inmediato fue, digamos, como si hubiera sido de maldad, pero fue una maldad estratégica. La verdad es que no fue error, tampoco se equivocaron y digamos que eso lo que llevaba fue como forzar esa adopción de los AirPods. Digamos que él lo que estaba haciendo era simplemente buscar cómo ir adelante en el mercado. Es un producto novedoso, el AirPod es un producto novedoso en ese momento, todo el mundo empieza a buscar el AirPod, obviamente algunos estaban, digamos, molestos porque seguramente tenían unos audífonos muy buenos, pero la verdad es que los llevó a innovar. Aunque digamos que Apple esa no es la primera vez que hace algo así. Si se recuerdan, los computadores, ellos fueron los primeros que empezaron a quitar las unidades de CDs. Eh, También digamos que a quitar los puertos de red de los computadores. Ellos simplemente van tratando de hacer esto para dar, digamos, después una comodidad que esa se vuelve actual. Y para ellos se vuelve muy cómodo, muy rápido, pero los otros, sus competidores, quedan, quedan muy mal parados y entonces, claro, toda la industria tiene que volcarse a esos cambios. Fíjense que ya
muchas empresas que también hacen smartphone, quitan las conexiones de los audífonos normales y tienen que, digamos que migrar a esa parte del sonido inalámbrico. Entonces, al final eso se convierte en un salto tecnológico, digamos que pueden pasar 5 años, ya ellos ya aprovecharon esos 5 años y ya vienen los competidores detrás, lo que los lleva a ir un paso adelante. Aunque hoy esté, digamos que de cierta forma cuestionada la innovación en Apple, eh, pues al final, digamos, lo que nos ha mostrado la historia es que ellos iban dando pasos primero que los otros y los otros eran los que perseguían. Obviamente ya esa competencia se vuelve un poquito más dura. Por acá también les voy a dejar eh, un artículo de ese momento que nos recuerda ese momento cuando Apple quitó los auriculares. Y entonces, digamos que una de las preguntas importantes es por qué arreglar algo que no estaba roto. Claro, el, digamos que la conexión no, no estaba fallando, funcionaba, todo el mundo podía tener acceso a esa conexión. Eh, lo que pasó, digamos que como estrategia, no estaba eliminando el puerto, sino que Apple estaba eliminando era la comodidad. Entonces, como les dije, ellos han venido en la historia haciendo esos cambios y por acá hay una frase de Steve Jobs, la gente no sabe lo que quiere hasta que se lo muestras. Claro, le crean la necesidad, le muestran la solución y al final el cliente está optando, digamos, por algo que aunque no lo necesitaba, sí le está solucionando de cierta forma la vida o un problema que surgió instantáneamente. Entonces, digamos que Apple digamos que en ese actuar no se disculpó, no hubo campañas de tratar de entender a la gente, no hubo planes de transición suave y ahí es donde muchas de las empresas dudan en hacer cambios y claro, y se quedan haciendo lo mismo. Entonces, el hecho de confrontar a los usuarios va a llevar cierto temor dentro de los cambios de cualquier industria, de cualquier compañía, de cualquier organización. En este caso, Apple absorbió toda esa incomodidad y al final el tiempo fue el que, el que ganó, porque la indignación de los clientes se fue. Los, los AirPods o los auriculares inalámbricos se volvieron mucho más comunes. Incluso los mismos competidores que se burlaron de Apple, al final los tuvieron que seguir. Entonces, fíjense que un cambio pequeño en una compañía al final traduce un cambio grande en una industria. Eh, Así, digamos que surgen muchos de los cambios significativos de esta manera, muy disruptiva, muy abrupta. La gente no se resiste al cambio porque esté mal, se resiste porque altera los hábitos. Entonces es algo que con lo que yo ya estaba cómodo, mucha gente es muy buena para los cambios, pero la mayoría no lo somos. Entonces el cambio muchas veces es doloroso, hay que volverlo como un proceso de duelo, pero al final, digamos que de todos modos el tiempo, como lo decíamos ahorita, el tiempo es el que nos va a decir si funcionó o no funcionó, o el tiempo es el que nos mitiga ese dolor. Entonces, por acá también, digamos, como una frase del final de este artículo que les voy a dejar ahí en el link, el progreso rara vez viene con aplausos, más a menudo llega con resistencia primero y comprensión después. Fíjense todos los cambios que puedan haber hecho en su vida o en su empresa y todo lo que nos incomoda, pero al final
ya son habituales. Entonces, los cambios van a traer satisfacciones, pero obviamente después de un tiempo que se les haya dado el duelo respectivo para procesar. Llegamos a nuestro detonador 3 y en nuestro detonador 3 es la actividad creativa. Hoy digamos que vamos a llamar esta actividad creativa el plan del antagonista. Recuerden que como estamos en el episodio del síndrome del villano, estamos tratando de hacer las cosas como si fuéramos o como si las estuviéramos haciendo por maldad. Entonces en este reto van a coger el producto, el servicio o si están en una empresa, tienen un proceso que hoy funciona muy bien, van a coger esas tres cosas o una de las tres, producto, servicio o proceso, y van a identificar cuál es la característica que sus clientes externos o internos, digo en clientes internos porque en los procesos, dentro de los procesos también hay clientes internos, aman por pura inercia o comodidad, pero que los mantiene estancados en procesos viejos. Fíjense que muchas cosas de las que funcionan bien no se cambian por lo mismo, porque funcionan bien. Pero aquí vamos a hacer este ejercicio y entonces es coger ese producto, proceso o servicio, van a identificar esa característica que los clientes aman de ese producto, proceso o servicio y la tarea de ustedes va a ser diseñar un escenario donde eliminen esa característica por completo. Entonces, digamos que van a surgir preguntas como ¿qué nuevo ecosistema tendrían que crear para que esa pérdida se convierta en una ganancia de alto valor a largo plazo? ¿Qué es lo que va a hacer que ya los quieran por el cambio que hicieron? Pero entonces ese es el misterio de esta actividad. Cambien esa característica que todo el mundo ama, elimínenla si es posible, pero también busquen cuál sería ese nuevo ecosistema que tienen que crear para que esa molestia, esa fricción que crearon pueda ser solucionada. Recuerden que aquí lo que estamos haciendo es actuar como un villano con una maldad pequeña, elimino algo, pero obvio, no la pueden hacer sin haber pensado qué es lo que van a poner para solucionar esa maldad pequeña. Entonces, digamos que aquí tienen que tener esa solución antes de quitarla. Con ese actuar pueden empezar con algo pequeño, si una cuchara, por decir, tiene la cavidad para depositar el líquido con el que tomamos los alimentos, quítenla y qué pueden solucionar ustedes o cómo pueden confrontar algo. Digamos que en este caso yo estoy poniendo una cuchara como un artículo de cotidianidad. Pueden, si no quieren hacerlo o jugársela con algo de la empresa, lo pueden hacer con un producto, un servicio que ustedes vean o un proceso que ustedes tengan en su casa, una actividad, una tarea que ustedes estén haciendo. Entonces recuerden, es coger esa actividad actual, proceso, producto o servicio, le quitan la característica que los clientes aman o por la cual ese objeto es amado, y generan un nuevo ecosistema. Aquí lo que queremos hacer, y digamos teniéndolo en temas como del coyote y el correcamino, el coyote sabe que para atrapar al correcaminos a veces hay que quitarle el pavimento a la carretera. O sea, está haciendo esa maldad, generándole un obstáculo para poder encontrar cómo atraparlo. Entonces, este fue nuestro detonador 3. Espero que en los mensajes me dejen en los comentarios cómo les va. Así llegamos al final de este episodio
Si les gustó, compartan esta polvareda creativa con alguien que lo necesite. Recuerden que aquí no perseguimos no perseguimos la perfección, perseguimos ideas. Recuerden, como les dije al principio, el libro rojo de la creatividad, las 60 actividades para fortalecer la creatividad y el oráculo de la creatividad, 52 cartas que sacando una semanal nos puede poner en otro punto de vista para solucionar los retos o problemas o enfocar los proyectos de una manera diferente. Soy Alejo Escobar y nos vemos en el próximo episodio con más ideas, soluciones y sorpresas del desierto creativo.